Hola a todos los aventureros, espero que estén súper bien en esta ocasión. Estoy muy contento por estar con ustedes nuevamente para un nuevo estudio. Hoy vamos a estudiar la lección número 3 que se llama ¿Por qué sufren los amigos? Y bueno, recuerdan que la ocasión pasada, en la lección número 2, hablamos que Jesús había subido a un barco para poder contar historias porque estaba lleno de gente. Bueno, la historia que vamos a contar a continuación es una que también contó en esa misma oportunidad. Habla acerca de un hombre que mandó a sembrar trigo en su campo. Sus trabajadores estuvieron trabajando durante todo el día para sembrar trigo y después, ya cuando estaban cansados y cayó la noche, se fueron a dormir. Pero resulta que en ese momento, cuando estaban todos durmiendo, apareció su enemigo y sembró cizaña, una hierba que se parece al trigo, pero que es totalmente distinta al trigo, no produce nada y tampoco es beneficiosa. Se considera incluso una hierba mala y como se parece, al parecer iba a pasar desapercibida. Entonces, una vez que pasó el tiempo y el trigo brotó y formó sus espigas, también no solo brotó el trigo, sino que también brotó la cizaña. Los trabajadores de este hombre, al verlo, fueron y le preguntaron: ¿de dónde salió esta cizaña? ¿Usted no había mandado a sembrar solamente trigo? Fue entonces cuando el hombre ahí le respondió: quizás un enemigo hizo esto. Pero por ahora vamos a esperar a que esté todo maduro para que en el momento que hagamos la siega, que es cuando sacan todos los productos, ahí vamos a poder recién separar bien el trigo de la cizaña y esa cizaña que no nos sirve quemarla y el trigo guardarlo, que es lo que nos interesa. Bueno, la historia que comentamos recién representa una situación que pasó en su momento, que fue cuando Satanás se encargó de sembrar el pecado dentro de la plantación buena que Jesús había hecho. Sin embargo, la historia en su final también va a ser similar y casi idéntica a lo que comentó Jesús en esa barca. El hombre dijo que después, cuando estuviera al final, iban a separar el trigo de la cizaña. Y lo que va a suceder en el fin de los tiempos va a ser igual. El pecado va a ser separado de la gente y finalmente va a ser eliminado por completo. Eso es lo que Jesús quiere. Y bueno, para poder empezar ya de lleno la lección, vamos a comenzar a jugar. Y directamente con la primera actividad. La primera actividad es un verdadero y falso. Ya sabemos cómo funciona, ¿cierto? Ustedes leen el versículo que sale al comienzo y después de eso ven si la afirmación que está después es verdadera o falsa. Les dejo para que pausen el video y a la vuelta vamos a ver las respuestas y las comentamos. Bueno, espero que hayan resuelto las actividades y muy bien. Vamos a ver las respuestas juntos. La primera dice: Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La respuesta se encontraba en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Y ahí dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás. Por lo tanto es verdadero, la instrucción era muy clara que les había dado Dios. La segunda: el enemigo de la historia, quien siembra la cizaña, representa a las personas a las que les gusta ayudar. Ya suena un poco rara esa afirmación. Mateo capítulo 13 versículo 39 dice que el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién es? Eso quiere decir Satanás. Satanás es la persona que había encargado de sembrar lo malo y, como sabemos, el pecado en el mundo. La siguiente: el diablo es el enemigo de todos los amigos de Jesús. Eso se encuentra en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Y eso es totalmente verdadero. Dice incluso en ese versículo: como león rugiente está Satanás alrededor buscando a quien devorar. Satanás está esperando para poder acabar con todas las personas que son amigos de Jesús. La siguiente: cuando el diablo fue creado por Dios era perfecto. Y esto es algo increíble, resulta que efectivamente es así. Ezequiel capítulo 28, 2 versículos.
14 y 15 dice justamente que Satanás había sido creado perfecto. Dice el versículo 15 específicamente: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¡Wow! La siguiente: el diablo no es mentiroso. Yo creo que no hay que ni siquiera buscar el versículo, ¿cierto? Es obvio que es falso. El Satanás es muy mentiroso. Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Imagínense, le gusta mucho mentir, así que hay que tener mucho cuidado. La siguiente: el diablo disfrazado de serpiente engañó a Eva. Y ahí tenemos dos versículos para leer, uno de Apocalipsis y uno de Génesis. Voy a leer el versículo 13 del capítulo 3 del libro de Génesis, que ahí nos dice bien la respuesta, aunque yo estoy seguro que ustedes la saben. Dice: entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, es decir, a Eva: ¿qué es lo que has hecho? Y respondió Eva: la serpiente me engañó y comí. Entonces la respuesta está más que clara. Y finalmente la última: la paga del pecado es la muerte, y el que trae tanto sufrimiento. Eso se encuentra en Romanos capítulo 6, versículo 23. Quizá ya hemos escuchado este versículo antes. Y dice literal: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efectivamente es verdadero. El pecado trae mucho sufrimiento, y al final la única consecuencia que trae es la muerte, y es algo que no tenemos que olvidarnos nunca. Entonces ahora pasamos a la siguiente actividad. La actividad número 2, tenemos que completar la frase o ese párrafo que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12. Voy a dejar que busquen el versículo y a la vuelta lo completamos juntos. Muy bien, espero que hayan buscado el versículo y estaban totalmente en lo correcto. La verdad era bastante simple, ¿cierto? Solo había que rellenar. Y dice, vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá tenemos un mensaje muy importante. El pecado no viene de Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. El pecado viene de Satanás. Y entró en el mundo no porque Satanás haya caído en la tierra, sino porque Adán y Eva, los primeros seres humanos, es decir, la raza humana, decidió aceptarlo en sus corazones por sobre Dios en el momento que desobedecieron a Él. Eso es muy relevante tenerlo claro. Y lo segundo, la segunda parte del versículo nos tiene que quedar clarito a todos nosotros. No hay persona que no haya pecado. Desde un niño pequeño hasta un adulto y un anciano. Desde el hermano de iglesia, cualquier persona, todos somos seres que nacimos en pecado. Pero eso no quiere decir que seamos personas que no tienen ningún tipo de esperanza. Por el contrario, por eso mismo Jesús murió en la cruz por nosotros, para que esos pecados en los cuales nosotros fuimos concebidos sean arrancados de raíz de todo nuestro ser. Y finalmente pasamos a la tercera actividad. En esta tercera actividad es bastante entretenida, porque lo que tenemos que hacer es leer los dos versículos que se encuentran ahí abajito, que están, de hecho no tenemos ni que buscarlo porque están ahí mismo, y después encontrar las palabras que están en negrita y subrayadas dentro de esta sopa de letras. Así que voy a esperar que ustedes lean los versículos, encuentren las palabras y nos vemos a la vuelta para revisar las respuestas.
Muy bien, espero que hayan encontrado todas las palabras. La verdad yo también tuve que hacerla y me costó encontrar algunas, tuve que tomarme algún tiempo. Pero si se dan cuenta ahí en la pantalla les dejaré dónde estaban cada una de las palabras. Si les parece bien, leamos los versículos juntos también. Primera de Juan capítulo 1, versículo del 8 al 9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Claro, por lo mismo que les comenté antes, ¿cierto? Pero después dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿A quién se refiere? Justamente, bien, a Jesús. Él es el único que puede limpiarnos de nuestros pecados. Y la siguiente versículo dice, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8, un poco más adelante. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es totalmente cierto, y qué maravillosa afirmación. Es decir, a pesar de que nosotros estamos envueltos en un mundo de pecado y también somos pecadores, Jesús apareció para darnos esa esperanza y para eliminar todo eso de nosotros, para ser personas totalmente nuevas y poder vernos cara a cara cuando venga por segunda vez. Y bueno, ya estamos terminando la actividad de esta clase bíblica tan maravillosa que tenemos, la número 3. Y vamos a ver las conclusiones finales. Nos dice: hoy aprendimos que Dios creó todo perfecto, pero el pecado destruyó esa perfección y trajo la muerte, dolor y sufrimiento a todos. Aprendimos también que todos somos pecadores, pero que Dios perdona cuando estamos arrepentidos. Ahora, tenemos 2 preguntas que realizarnos para nosotros mismos y espero que podamos responder con un sí, bien fuerte a ambas. La primera: ¿quieres que Dios te ayude a luchar contra el pecado? Sí. ¿Y quieres contarle tus pecados a Dios y recibir su perdón? Pues yo también quiero hacerlo. Espero que hayamos respondido igual esas preguntas. Y bueno, chicos, estamos terminando ya esta clase bíblica número 3. Espero que hayan podido pasarla bien, disfrutando y aprendido mucho, que es lo más importante. Entender finalmente de que todos somos pecadores, pero que Jesús está ahí para poder perdonarnos y acompañarnos en este largo y difícil camino de la vida. Finalmente tendremos nuestra recompensa, siempre y cuando estemos siempre del lado de Dios. Una recompensa maravillosa que vale más que cualquier cosa que se puedan imaginar, que es la vida eterna junto a Cristo, junto a Dios. Así que espero que podamos disfrutar y guardar este mensaje en nuestros corazones, y nos estamos viendo en 2 semanas más para la clase bíblica número 4. Que estén bien.